En plena ola de contagios de coronavirus, no es raro que uno se contagie la enfermedad, por ejemplo, estando de vacaciones. Al mismo tiempo, las empresas hacen malabares para poder completar medianamente su plantilla para cumplir con sus entregas de pedidos o servicios y no tener que cerrar interrumpiendo su actividad. Por eso son varias las dudas que surgen y que pueden surgir en un periodo tan excepcional. Bueno, de eso vamos a conversar en los próximos minutos en nuestro espacio de la entrevista central con el doctor Tomás Teijeiro, Inspector General del Trabajo y de Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Qué tal, doctor Teijeiro? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, buenos días a la audiencia. Empezamos con una bien práctica, digamos, que capaz que sorprende a más de uno, pero recién yo la planteaba en el arranque, ¿no? Si uno está de vacaciones y se contagia de COVID-19, ¿qué pasa? ¿Uno se puede certificar y no se computa en esos días de licencia efectivamente? Bueno, lo importante en circunstancias como esta, perdonen que haga un preámbulo, Sí. Es considerar que en el Uruguay, por suerte, hay un derecho laboral que es muy fuerte, que es muy sensato y muy ordenado, que es una construcción colectiva que nuestra sociedad civil se ha dado a lo largo de décadas, a esta altura ya casi 100 años, ¿verdad? Con el aporte de todas las corrientes políticas y de distintas formas de pensar que prevén un sistema de relaciones laborales que es bastante seguro, que puede ser mejorable, obviamente, como todo, pero que tiene previsiones en estos sentidos. Independientemente de que estamos hoy transitando la circunstancia del COVID, lo que regula el tema de la enfermedad durante la licencia son las normas generales que el Uruguay tiene desde hace mucho tiempo. Y efectivamente, en el caso de que un trabajador esté cursando su licencia anual y tenga una enfermedad por la cual es certificado, esta licencia se suspende durante el plazo de la certificación. Obviamente que tiene que ser una certificación por los canales formales vinculados al prestador de salud y a la seguridad social, ¿verdad? Uh-huh. No es un simple certificado médico en el que diga que la persona está enferma, pero si el trabajador acude por los mecanismos correspondientes, en el caso de cualquier enfermedad, en el caso precisamente de la pandemia, opera la suspensión de la licencia precisamente porque se activa la certificación. Pero O sea, es no interesante tiene, eso, que no es claro, una particularidad del COVID, no es porque algo capaz nuevo. que ahora le prestamos atención, pero no es algo nuevo. Claro, no. Es lo que funciona normalmente cuando la persona entra en un proceso de certificación por el cual se le ve interrumpida la licencia, ¿verdad? Uh-huh. Ahí hay un tema, ¿no? Porque, a ver, desde el lado del trabajador parece como muy beneficioso, obviamente, que el trabajador pueda efectivamente tener esos días de descanso propiamente dicho, ¿no? Sin tener que cursar una patología en esos días y que, por lo tanto, disfrute, digamos, de su licencia en todo sentido. Ahora, sí, también se lo puede ver desde el punto de vista de la empresa y uno puede decir, bueno, ¿y qué culpa tiene la empresa con esa coincidencia, ¿no? ¿Por qué va a tener que reagendar esa licencia y que el empleado se ausente más días? ¿Cuál es la lógica un poco que está detrás de ese principio del derecho laboral y de eso que está ya establecido como norma? A ver, la lógica del principio laboral siempre es una lógica protectora del trabajador, como debe ser, porque como ustedes bien saben y nos enseñó el maestro Pla, el derecho laboral lo que intenta es compensar algunas desigualdades o debilidades que pueden haber entre las dos partes del contrato de trabajo, ¿verdad? Pero yo entiendo que esta norma o esta manera de encarar el tema de la enfermedad durante la licencia es algo que es correcto, porque el espíritu de la licencia es precisamente que el trabajador pueda gozar de ese periodo anual en el cual puede desconectar, por hablar en términos modernos, de su relación laboral, ¿no? Y bueno, si se ve impedido de hacerlo por razón de una enfermedad, que obviamente las enfermedades nunca son bienvenidas ni son elegidas, está bien que pueda gozar en otro momento. Yo creo que también con la evolución de las relaciones laborales, en el sentido de la madurez que hay en el Uruguay, esto no debe ser visto como un perjuicio para ninguna de las partes, sino como un beneficio, porque es lógico y es natural que la persona descanse a su vez para poder desempeñarse mejor en lo que hace, ¿no? Todos necesitamos algún periodo en el año en el que no estemos directamente vinculados con el trabajo, entonces yo creo que es así. Ahora, la pandemia nos pone el foco en esta circunstancia porque, claro,
este pico que estamos teniendo de casos en este momento, precisamente en época estival, cuando muchas personas están tomando, deseando tomar sus licencias, pone esto en el centro de la preocupación. En ese sentido, desde la Inspección General de Trabajo hemos recibido consultas similares a la pregunta que ustedes me acaban de hacer, ¿verdad? Porque bueno, preocupa. Hay varias preguntas prácticas, digamos, ¿no? Operativas. Gastón, ¿vos tenés alguna ahí? Sí, o sea... Espero poder contestarla. Sí, porque después la casuística es impresionante, ¿no? O sea, ahí sí. Es bravo tener respuesta inmediata a todas, pero bueno, por lo menos las más generales, a ver. No tengo trencito, así que trataré. Por ejemplo, una vez que uno tiene el diagnóstico positivo de COVID-19, ¿inmediatamente queda certificado cuando lo ve el médico? Bueno, a ver, depende de qué manera se da ese diagnóstico. Si lo pensamos en voz alta, el diagnóstico lo tenés con el resultado del PCR, ¿no? Y hay que ver cómo se accedió a dicho resultado. Si es por los canales, digamos, formales o naturales de la consulta médica, sí, pero todos somos libres de ir a hacernos un PCR a nuestro costo, ¿verdad? Y tener un resultado. Eso no es una certificación. Uno tiene que transitar los canales de la certificación habituales para estar dentro del marco de lo que es la situación de la relación laboral amparada por el seguro de enfermedad, ¿verdad? Pero ahí a qué se refiere, real. Ahí está, por las dudas, pero repasemos cuál es hay que ir al prestador de salud. ¿Tiene que ser el prestador el que lo indique el resultado o después, si uno va y se hace por voluntad propia un PCR, tiene que ir al médico para que el médico certifique ese resultado, ¿no? Sí. Es el médico del prestador de salud vinculado a DICE, FONASA, el que tiene que hacer esa certificación con la comunicación a BPS, etcétera. No alcanza con que yo tenga un PCR positivo porque me lo hice en un laboratorio a mi costo y con eso no se activa el proceso de certificación. El proceso de certificación que tiene, como ustedes saben, todo un camino que recorre por el Banco de Previsión Social, debe estar por los canales habituales de cualquier enfermedad. Vinculado con eso aparece otra pregunta que es si uno es positivo, y bueno, lo hace por el prestador de salud y todo lo que estamos diciendo, ¿no? Es positivo, pero es asintomático, siente de tal forma que puede seguir trabajando, quizás teletrabajando, ¿no? Igual tiene que certificarse porque en ese caso hay un perjuicio, ¿no? Cobra menos de su sueldo, estando certificado. Bueno, ahí yo creo que por lo menos hay dos variantes de temas para analizar, ¿no? El primero es que si el médico considera que tú estás con un PCR, o sea, estás positivo a COVID, se te aplican las disposiciones de salud pública. Las disposiciones de salud pública, estos son los que rigen ¿verdad?, cómo debemos de movernos todos en materia sanitaria, y creo que las disposiciones de salud pública son bastante claras en el caso de una persona positiva con síntomas o sin síntomas, ¿no? Eso primero que nada. Y después está cómo todo esto se compagina en un todo coherente con las resoluciones 52 y 54 de CONASAT y con los distintos protocolos que los diversos sectores de actividad se han dado. Pero una persona certificada o una persona que tiene un resultado positivo y que ha pasado por el médico no va a poder, ¿verdad? La conclusión es la de que debe de cuidar su salud y de cuidar la salud de su entorno, tenga o no tenga síntomas. Pero ahí le introdujo una variable, el teletrabajo, por ejemplo. La persona tiene efectivamente un diagnóstico positivo, pero no tiene ningún síntoma, se siente bien y dice, bueno, si me certifico, termino al final teniendo una menor retribución cuando en realidad puedo seguir trabajando desde casa, ¿no? Bueno, esa pregunta, por ejemplo, puede plantearse. Romina, el parteaguas es si estás certificado o si no estás certificado. Si tú estás certificado, no puedes trabajar. Ahí está. Eso ¿verdad? Es un punto a aclarar. Si estás certificado, no puedes trabajar por los canales que decías recién, normales, ordinarios y formales que prevé nuestro sistema de salud y seguridad social para la certificación del trabajador. Si tú estás certificado, es decir, el contrato está transitoriamente suspendido por una razón de fuerza mayor, que es la enfermedad. Ahora, si tú tenés un PCR positivo porque te lo hiciste a tu costo y tenés ánimo de teletrabajar, bueno, será una decisión tuya y si lo podés hacer teletrabajando y no complicaste a nadie, bueno, es una decisión particular. Me imagino que habrá profesionales liberales que tendrán esa circunstancia y que al no estar en régimen de dependencia seguirán trabajando porque lo pueden hacer desde la seguridad de su casa sin comprometer la seguridad de terceros ni la de nadie. Ahí introdujo, es una decisión distinta. Claro, ahí introdujo otro elemento que es eso, cuando no hay relación de dependencia, ¿no? Otros regímenes laborales que no implican relación de dependencia, ahí
puede darse que la persona y el trabajador, digamos, opte por qué hacer, ¿no? Tiene más libertad en ese sentido de optar. Claro, el tema es que si la persona no está en régimen de dependencia, el proceso de certificación no cumple el efecto de suspender transitoriamente el contrato de trabajo por esa causa de fuerza mayor, que es la enfermedad. O sea, ¿verdad? Entonces la persona puede seguir trabajando. Si un ingeniero trabaja desde la casa, no sé, desarrollando planos o lo que sea, sea o no sea positivo, si se siente con ganas lo puede hacer igual. No hay norma que se lo impida porque teletrabajando no compromete la seguridad de nadie. Imagino esto va por el lado que decía usted al principio de proteger al trabajador, ¿no? Que la empresa no le pueda exigir, bueno, estás asintomático, trabaja igual, una cosa así. A mí me gusta siempre volver a las normas generales porque estas situaciones particulares o de emergencia muchas veces nos desenfocan de los grandes contextos y de las grandes ventajas que tienen países muy evolucionados, como les decía al principio, en materia de relaciones laborales como el nuestro. En el Uruguay, las empresas tienen, es una disposición legal, tienen la obligación de velar por la salud y seguridad de sus trabajadores. Es una carga de la empresa velar por la salud y seguridad de sus trabajadores. Entonces, esa obligación que tienen las empresas de velar por la salud y seguridad de los trabajadores, que en términos normales implica que no existan riesgos en el lugar de trabajo, que se les dé a las personas los elementos de seguridad necesarios cuando la actividad lo requiere, ¿verdad? Impone que en un caso como en el presente también se tomen los recaudos para que las personas puedan trabajar con seguridad. Hoy los recaudos, ¿cuáles son? Los recaudos son el tapaboca bien usado, el alcohol gel, la ventilación, el distanciamiento físico cuando es posible, o la puesta de mamparas para que si el distanciamiento no se puede, ¿verdad? El respeto de determinados aforos que se han previsto en algunos de los protocolos. Pero en ese caso, además, la empresa tiene la obligación de velar por estas circunstancias. Es decir, que la empresa enterada de que hay un trabajador con síntomas, enterada como está de los protocolos, enterada de las disposiciones y recomendaciones de salud pública, debe actuar de la manera correcta, que es tratar de que las personas tengan la menor cantidad de exposición posible a esto para frenar la propagación y tratar de que menos personas se enfermen. A ver, tengo algunas preguntas de los oyentes. Por ejemplo, Soledad plantea, lo comentamos, pero capaz que vale la pena precisarlo. Si soy personal dependiente y también puedo teletrabajar, dice, ¿le puedo decir al médico de la mutualista que no me voy a certificar? ¿Correcto? Pregunta. ¿Es así? ¿Se puede dar esa situación? A ver, las situaciones de la vida práctica siempre son, ¿verdad? Son muy distintas. Eso es como propio de la relación médico-paciente, ahí excede el Ministerio de Trabajo. Excede el Ministerio de Trabajo y dice, yo creo que el médico no debe tener la facultad tampoco de si la persona está cursando una enfermedad, de hacer de cuenta que no. Yo creo que el médico, si la persona está cursando la enfermedad, lo va a diagnosticar y lo va a certificar en la circunstancia en la que está, precisamente porque debe de tener las precauciones por la persona y las precauciones en general. Después, como cada uno se sienta y el ánimo que tenga de hacer las cosas, están dentro de la esfera íntima y de la libertad individual, ¿verdad? Pero por eso, insisto, tenemos que discriminar bien claro el tema de la certificación por los canales correspondientes, porque yo creo que ese es el parteaguas, es lo que nos pone en una circunstancia o en otra. Si tú estás gozando de una situación de certificación, tenés derechos y tenés obligaciones, ¿no? Obligaciones que cumplir con respecto a tu empleador, pero sobre todo con respecto a la sociedad, en lo que hace a la responsabilidad en el manejo de la posibilidad de ser un factor de contagio, ¿no? Hasta ahora estábamos hablando de las personas efectivamente enfermas. Hay otro tema en esto, que son las que están cursando una cuarentena por contacto, pero que todavía no están esperando el test, ¿no? Hay incluso casos que tenés un antígeno negativo y te dicen, bueno, en unos días te tenés que hacer un PCR y ahí puede dar positivo y bueno, entonces ahí quizás tiene que guardar aislamiento por las dudas, ¿no? El aislamiento preventivo. En esos casos, ¿cómo cuenta? La persona quizás no está certificada todavía porque no dio positivo, ¿no? Hay como una zona gris con esas personas que están en cuarentena pero no dieron positivo. A ver, ahí hay que discriminar también. Primero, hay que estar muy actualizado con las disposiciones de salud pública en ese sentido, ¿no? Hay que estar bien al día porque las disposiciones de salud pública marcan distintos rangos dependiendo a veces del estado vacunal o no vacunal, de cómo se dieron los contactos. Es interesante de tener siempre bien actualizada esa información. La persona que está a la espera del resultado y no está certificada, no está certificada. Y entonces, por el hecho de no estar certificado, no goza de los beneficios de la seguridad social
salvo que tenga algún arreglo particular o algún arreglo colectivo que esté previsto en su sector, en convenio o en algún protocolo específico por el cual la empresa le dé alguna prestación o no, ¿verdad? Pero son situaciones particulares que hay que verlas en el caso concreto porque es muy difícil de generalizar. Pero en líneas generales, la cuarentena preventiva, digamos, la llamada cuarentena preventiva no se cubre, digamos, desde el punto de vista de la seguridad social. O sea, ahí la persona podría teletrabajar y si después lo certifican, ahí ya no. Sí. Si la persona no está certificada, puede estar trabajando. Bien. Por eso insisto con el concepto del parteaguas, lo que divide de un lado y del otro. Quien no está certificado podría estar teletrabajando. No teletrabajando si está con una recomendación de cuidado. La otra pregunta que viene mucho es qué pasa con los miembros convivientes, digamos, ¿no? En una familia donde hay un diagnóstico positivo de COVID y hay ese contacto súper estrecho con el resto de la familia que capaz que no dio positivo en ese primer momento. ¿Ahí en general se está certificando a toda la familia? Bueno, yo verdaderamente desconozco cuál es el criterio médico mayoritario, porque esto depende, insisto, en las recomendaciones de salud pública y además en el criterio del profesional actuante, en qué es lo que hace con la familia, dependiendo del estado. Me imagino que dependerá de la existencia o no existencia de síntomas. Entonces, como decía, son situaciones particulares que hay que analizarlas caso a caso. Acá lo importante es que las personas tengan presente dos conceptos. El concepto de la libertad responsable, en el que ha insistido y ha sido la receta del éxito el manejo del Uruguay de esta pandemia. Entonces no podemos perder de vista que depende de nosotros mismos la gestión de nuestros síntomas y las consecuencias de lo que esto puede generar en nuestro entorno social y también en nuestro entorno económico, porque puede afectar la empresa en la que nos desempeñamos, la empresa en la que trabaja un familiar y por ende el trabajo de todos, ¿verdad? Eso por un lado. Y segundo, los protocolos que cada sector se ha dado, porque hay protocolos de determinados sectores que fueron acordados durante el correr del inicio de la pandemia como resultancias de las resoluciones 52 y 54 de CONASAT, que son muy beneficiosos en cuanto a que prevén las circunstancias, digamos, previas al resultado positivo o durante o de contactos, que le dan a las personas determinados márgenes de certeza para moverse. Entonces, mi recomendación es que cada trabajador o cada empleador en su sector esté atento a los protocolos que se han marcado, porque en la mayor parte de los grupos de actividades económicas, o por lo menos en los más preponderantes, mediante negociación colectiva y en las tripartitas de salud y seguridad que se dan en la Inspección General de Trabajo, se han pautado protocolos que dan un panorama de certeza cómo moverse a las personas en estos momentos. Pero insisto, hay un tema de responsabilidad individual que no es menor, porque con esta variante de la enfermedad en la cual los síntomas muchas veces dependen, como hablamos al principio, el umbral del dolor o la resistencia de cada uno, no son tan visibles o pueden ser un poco más leves, se puede dar a que personas que están cursando la enfermedad estén trabajando, y por eso apelamos a la responsabilidad a los efectos de poder mantener todo funcionando con seguridad. Uh-huh. Sí, usted lo que dice es no subestimar, ¿no? Esos síntomas, esos primeros síntomas que pueden ser incipientes, que puede uno decir, bueno, es un simple resfrío, no acudir en ese caso al lugar de trabajo porque puede terminar generando un problema mayor, ¿no? A todos los compañeros y a la empresa como tal. Los problemas que hemos visto en los últimos días, donde empresas han tenido que cesar transitoriamente su actividad por el hecho de tener a buena parte del contingente laboral afectado por síntomas o por la enfermedad, ¿verdad? Lo cual preocupa porque obviamente las empresas tienen una organización para la cual cuentan con sus colaboradores. Entonces, de un día para el otro tener menos, estar en este tipo de circunstancias, obviamente que trastoca el funcionamiento. Por eso hay que ser muy consciente de lo importante que es la responsabilidad, no solamente en el manejo de los síntomas, sino también en el debido cuidado de los protocolos. Porque eso le iba a decir, estaba pensando en casos que la gente puede teletrabajar, hay algunos que no pueden decir, bueno, no voy por las dudas. Ahí hay que extremar los cuidados. Ahí hay que extremar los cuidados de los protocolos. ¿Ustedes recuerdan cuando el presidente nos mostraba el tapabocas y decía que era la vacuna? Bueno, sigue siendo un gran mecanismo, ¿verdad? El tapabocas, la higiene, la ventilación, el distanciamiento, son elementos que no deben de perderse de vista en ámbitos como el de las relaciones laborales, donde muchas veces uno trabaja en espacios cerrados o más reducidos o más pequeños. Y ni que hablar que estamos hablando de trabajadores formales, ¿no?
Porque después otro capítulo Sí, claro. sería aparte aquellos que no tienen seguridad social por trabajar en la informalidad y que por tanto muchas de estas cosas que venimos hablando no les aplica, ¿no? Tengo una última Claro. pregunta del lado del trabajador antes de hacer una pausa y pasar alguna consulta en torno a lo que puede hacer la empresa en un contexto como este. Una Sí. es, a ver, personas que salieron al exterior y antes de ingresar al país tienen un diagnóstico positivo, por lo que tienen que prolongar su estadía en el exterior. ¿Se pueden certificar en Uruguay estando en el exterior? La verdad que esta pregunta es la más difícil del bolillero, no se me había ocurrido. No Porque, se me había claro, ocurrido. porque están o sea, efectivamente no pueden cumplir con su tarea de regresar y reincorporarse a trabajar, pero a su vez están en el exterior Ahí- y el certificador médico no puede constatar Bueno, de ahí, alguna forma ese caso a ver, positivo, ¿no? insisto con lo que hablaba al principio. No debemos de perder de vista siempre las cuestiones generales. Lo que regula una relación laboral es un contrato. El contrato debe ser cumplido de buena fe por ambas partes. Si hay una causa, en este caso de fuerza mayor o caso fortuito, enfermedad, llámale como quiera, que impide a una de las partes cumplir con la contraprestación de vida, en este caso la de prestar su obligación de trabajar, de estar físicamente presente en la empresa, por lo que sea, yo entiendo que hay un eximente. O sea, la empresa no podría sancionar. Hay una causa justificada por la cual la persona no puede cumplir. Después de que esta persona tenga o no tenga las prestaciones de seguridad social en el Uruguay por una enfermedad que cursó y que seguramente para poder volver al Uruguay va a tener que volver con el alta, que es otra historia, ¿no? No sé si Sí, se sí, entiende sí, lo que sí, acabo sí, de sí. decir. Si tú Sí, estás sí, en lo el entiendo. exterior, te enfermas, tenés que demorar 10 días, 15 días, 20 días tu regreso al Uruguay, esa demora seguramente la tengas que cumplir para estar dado de alta la enfermedad y poder reingresar. Cuando volvés, no volvés certificado, volvés de alta. Entonces, lo que sucede en ese periodo verdaderamente es algo que en este momento creo que habría que razonarlo, cómo impacta desde el punto de vista económico. Yo creo que es pérdida pura para la persona Para que tomó el- la decisión de irse, ¿verdad? Porque no te corre la certificación, simplemente porque para poder certificarte el médico uruguayo te tiene que haber Tiene que visto, haber visto. para poder diagnosticar, no solamente es el test, ¿verdad? Pero, insisto, margen de error en esta pregunta. Ujú. Prometo estudiarla más. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando en la entrevista central con el doctor Tomás Teijeiro, inspector general del trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Continuamos en el espacio de la entrevista central, hablando con el doctor Tomás Teijeiro, inspector general del trabajo, a partir de las dudas que pueden darse ante lo que es el aumento de contagios de COVID-19 en materia laboral. Decíamos que íbamos ahora por el lado de las empresas, ¿no? ¿Hay algún tipo, siendo que ahora entre contagios y licencias y también cuarentenas, hay muchos que cuentan con equipos reducidos, ¿hay algún tipo de acuerdo que puedan hacer para mantener el servicio y no tener que cerrar? ¿Alguna flexibilidad, por ejemplo, para contratar personal safral o eventual? Y vamos siempre al régimen general, ¿verdad? Si una empresa tiene X cantidad de personas empleadas y por la razón que sea, esas personas, una buena parte de esas personas están certificadas y hace difícil o imposible, complicado mantener la actividad en los estándares en que la empresa lo requiere, siempre la empresa puede acudir a la contratación de personal eventual, ¿no? O por un determinado plazo, dentro de lo que son los distintos mecanismos legales que prevén nuestro derecho laboral, para suplir esa mano de obra mientras la misma se encuentra complicada por la enfermedad. O sea, en ese sentido es el régimen general. No hay nada concreto vinculado expresamente a COVID que se prevea en la materia. Pero en ese sentido, ¿cuánto puede demorar la inscripción de ese trabajador nuevo hoy en día? No demora nada. Una persona Es antes un de empezar alta. a trabajar en una empresa, el alta debe estar dada antes de que la persona comience a desarrollar su actividad en la empresa. Y eso cualquier estudio contable o cualquier persona que está habituada a dar altas y bajas lo sabe. Se hace de manera muy rápida, de manera express y no tenés inconveniente. Y lo importante es que las empresas y las personas tengan claro qué tipo de relación laboral es una relación laboral, como decía al principio, eventual, que una suplencia por enfermedad, que el contrato de trabajo está limitado al retorno del titular, ¿verdad? O por X plazo,
para evitar conflictos y desavenencias entre las personas, que tengan claro que la contratación no es definitiva, que es una contratación temporal, etcétera. Pero es el régimen general, no hay nada específico al respecto. Ahí yo creo que la mayor parte de las empresas saben cómo manejarse en este sentido. Porque entiendo que importa la pregunta en este momento porque los sistemas productivos están sometidos a la presión de los contagios que ¿verdad? Claro. Complican. Bueno, hay complican en algunos rubros, hoy aparecen algunos comentarios en ese sentido en la prensa, en Maldonado empiezan a verse, ¿no? Bueno, lo hemos visto con casos de restaurantes en particular que tienen que cerrar. Se señalaba, bueno, los hoteles capaz que tienen otra flexibilidad porque no tienen un uso tan intensivo de mano de obra como de repente pasa en un restaurante, ¿no? Hay varios restaurantes que han tenido que cerrar por 3, 4 días y demás. Ahí una pregunta quizás más de contexto, de coyuntura es, a ver, para la empresa, a la hora de tratar de conseguir recursos humanos en un contexto tan complicado, por ejemplo, un trabajador que está en seguro de paro, ¿no? No se lo puede contratar para hacer una suplencia sin que pierda el seguro de paro. Un trabajador que está en seguro de paro en la empresa A, ser contratado en la empresa B, me estás diciendo Claro, tú. para hacer una suplencia rápida, digamos, Claro, no. si es contratado, No, pierde la prestación, por ejemplo. Sí. Claro, no. No tenemos que perder de vista el régimen general, por eso te digo, si la persona está en el seguro de paro por la razón que sea, porque fue despedido o porque en ese momento está transitoriamente en el paro y se le da un alta con actividad en otro lado, obviamente que no percibe la prestación. Usted remite mucho al régimen general, o sea, por ahora no hay dispuestas ningún tipo de excepciones o flexibilidades en estos días, en esta ola. Es que las excepciones que fueron previstas en materia o sea, estrictamente vinculadas a COVID, conviene recordarlas. El seguro de paro parcial, ¿no? Seguro de paro parcial, la posibilidad de postergación o prórroga de licencias que hubo en su momento durante el año pasado y el año anterior, ¿verdad? Esas fueron básicamente a grandes rasgos las estructuras que se generaron vinculadas a COVID, sin perjuicio de todas las demás estructuras de sostén de la economía y de ayuda vinculadas al trabajo que desde el Ministerio de Trabajo se dictaron, ¿verdad? Por iniciativa del ministro Mieres, del subsecretario Aristi, del director de Seguridad Social, del director nacional de Trabajo, de la propia inspección. Pero eso desde el punto de vista de lo que eran normas, desde el punto de vista de las previsiones más sectoriales, como les decía al principio, las diferentes tripartitas de salud y seguridad se dieron muchas veces protocolos que preveían algún mecanismo de protección o de ayuda, etcétera. Y eso depende del caso puntual. Pero yo hago referencia al régimen general porque no debemos de perder de vista lo que decía al principio. Nosotros, por suerte, vivimos en un país que, como quedó demostrado en esta pandemia, tiene una construcción colectiva muy importante en materia de derecho laboral, que fue una red de sostén para los trabajadores y para las empresas, porque alcanza con ver la región o ver Iberoamérica en general para darse cuenta lo potente que es el sistema uruguayo de relaciones laborales en el sentido de la protección y de las certezas que brindó en estos momentos de pandemia que tanta incertidumbre y angustia generaron, ¿verdad? Respecto a eso, o sea, no están en este momento, digo porque también es distinto este momento que tenemos de la pandemia, de lo que tuvimos el año pasado, de lo que tuvimos en 2020, ni que hablar. Sí. Ustedes en este momento no están detectando una demanda importante de parte de las empresas, por ejemplo, pidiendo algún tipo de flexibilización, digamos, o de medidas especiales en cuanto a que, más allá de los protocolos que ya están establecidos por área de trabajo y demás, pero hay veces que si se va a un acuerdo tripartito y demás, se demora mucho y hay veces que que podemos estar ante o que uno tiende a pensar que se puede complicar más la situación. No es por ahora lo que están percibiendo desde el Ministerio. En lo que respecta a la Inspección General de Trabajo, no hemos percibido una demanda en ese sentido de ninguna de las partes. Lo que sí percibimos, y es por el diálogo permanente que la inspección tiene con los actores sociales de las relaciones laborales, y hablo en primera persona, el diálogo que yo tengo tanto con dirigentes sindicales como con cámaras empresariales, hay una preocupación por el momento particular. Una preocupación que además no es de hoy, ¿no? Como me toca en mi carácter de inspector general presidir el Consejo Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo, el CONASAT, ha sido una preocupación constante de CONASAT, que está integrado por todos los sectores sociales. Tanto es así que durante 2021 exhortaciones a cumplir con los protocolos, a cumplir con lo que tiene que ver con los debidos cuidados. En su momento
por la vacunación, ¿verdad? Porque son preocupaciones que están permanentes, Y tanto empresas como trabajadores nos hacen llegar sus inquietudes. Lo que hemos recibido en los últimos días sí ha sido consultas con respecto a casos particulares similares a las que hablábamos en el bloque anterior o en este, y también alguna denuncia de algún trabajador o alguna organización de trabajadores que sentía que podían estar vulnerados en algún punto sus derechos vinculados a temas de salud y seguridad con lo que tiene que ver con respecto a COVID, lo cual ha hecho que la inspección funcione en los carriles normales de inspección, fiscalización y evaluación de esas circunstancias, ¿verdad? Uh-huh. Mencionaba antes el tema de las licencias, la posibilidad de posponer, suspender licencias, que fue algo que se tomó en su momento. Hoy eso no está vigente, o sea, hoy una empresa por su propia voluntad no puede plantearle a los empleados suspender licencias como medida crítica para no cerrar. No, la postergación de licencias es una ley que es del año pasado y facultaba a las empresas a postergar las licencias que de alguna manera ya se habían generado. En este momento habría que ver en las situaciones particulares cómo se dan las relaciones, ¿verdad? En la relación de trabajo, cómo están pactadas las licencias y de qué licencia nos estamos refiriendo. No se olviden que correspondería a las personas que estuvieran gozando la licencia anterior. Entonces, la posibilidad de la ley, que de alguna manera marcaba la facultad de esa postergación, requiere el consentimiento del trabajador y la comunicación a la inspección, ¿verdad? Entonces, esos son un mecanismo que fue bastante usado tanto durante el otro año como en el anterior, a los efectos de ordenarse, porque, bueno, a veces por circunstancias económicas, a veces por circunstancias sanitarias. Lo que pasa, ahora debemos estar en una situación, o sea, por ejemplo, suspensión de licencias ahora para la segunda quincena. Alguien que tenía previsto irse la segunda quincena, suspensión de licencia. ¿Eso está en potestad de la empresa? O sea, ¿lo puede hacer con este poco margen? Insisto con el tema de que las relaciones laborales modernas, como se dan en el Uruguay, siempre implican un grado de consenso, ¿verdad? Uh-huh. La licencia, yo entiendo que es uno de los elementos donde las partes de la relación laboral tienen un mayor compromiso en el consenso, porque se trata de que se goce con comodidad, no que se goce cuando uno no la quiere, ¿no? Entonces, la suspensión de la licencia por la necesidad de la empresa de tener, de requerir de más personas por estar afectadas por temas COVID, o no suspensión, yo entiendo que es algo que se debe pactar con el trabajador. Ahora, no me cabe ninguna duda que después de una circunstancia como la que ha vivido el país durante esta pandemia, la buena voluntad es lo que prima. Lo he visto, insisto, también en primera persona, en las relaciones laborales, tanto en las individuales como colectivas. Por eso, yo creo que si hoy hay un trabajador gozando de una licencia anual y la empresa requiere la necesidad de su retorno porque no tiene cómo prestar servicios, no tengo dudas que se van a poner de acuerdo. Y en el caso de que una empresa tenga que cerrar, ¿no?, por una situación crítica así de brote interno, o bueno, ya sea que los empleados se contagiaron por su cuenta, pero en fin, no le da para sostener abierto. En ese caso, los empleados que hayan dado positivo cobran seguro de enfermedad, como vimos, están certificados. ¿Qué pasa con los que no hayan dado positivo, pero que se quedan en ese momento también con la empresa cerrada? Bueno, ahí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el manejo de los conceptos de brote, etcétera, hay que ceñirlo siempre a las disposiciones de salud pública para tratar de ser preciso, ¿verdad? Y ver qué manejo sanitario tiene esa circunstancia. Sí, de hecho, el otro día, perdón un segundo sobre eso, el otro día consultaba al Ministerio de Salud Pública, la empresa tiene que avisar al Ministerio para que le diga si es o no un brote, ¿verdad? Claro. Entonces, y cada situación es cada situación, ¿no? El espacio que tenga, la cantidad de trabajadores, la ventilación, el nivel de vacunación, o sea, no se puede, el tiempo de exposición, el tipo de tarea, no se puede generalizar en ningún caso. Por eso, lo más complicado que tiene esto es que hay que ir siempre de lo general a lo concreto. Y cuando vas de lo general a lo concreto, ahí es donde se comienzan a generar estos inconvenientes y hay que ver cuál es la decisión. Si es una decisión de fuerza mayor, es una cosa. Si es una decisión de la empresa que, previendo que esto pueda afectar su actividad y su economía en forma más contundente, prefiere tomar una decisión conservadora y suspender la actividad por 2 o 3 días, habrá que ver la causa y cómo está planteada la decisión para ver si aquellas personas que no están cubiertas por la certificación gozan del pago de su salario o no gozan del pago de su salario, y en ese caso cómo se soluciona, porque habría que ver por qué lado viene, si son pasibles de ser certificados, dada la circunstancia
sanitaria, epidemiológica de la situación, ¿verdad? O no. Bien. Si es una decisión unilateral de la empresa, voy a cerrar 3 días porque quiero cerrar para tener X certeza, es una decisión empresarial, y si es una decisión empresarial, el empresario se tiene que hacer cargo de lo que hace, ¿verdad? Ahora, es distinto si hay una circunstancia, como digo, sanitaria o médica que lo recomienda, porque ahí hay que ver cómo opera el mecanismo de la certificación en cada caso concreto. Una última pregunta más bien general. Ante una situación también tan excepcional, digamos, ¿qué tan riguroso o flexible está haciendo el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de la inspección, por ejemplo, en su caso? Porque también está claro que hay cosas que hablamos ahora que es, una cosa es el deber ser, digamos, en el derecho y en el actual régimen laboral. Y otra es, en la práctica, la cantidad de situaciones distintas que pueden estar planteadas en el día a día por la propia realidad de las empresas, de la situación de los trabajadores y demás, ¿no? Bueno, ahí hay 2 cosas que yo creo que son importantes aclarar. Desde marzo de 2020 en adelante, la Inspección General de Trabajo multiplicó su capacidad fiscalizadora casi que en un 120%. Es decir, se realizaron un 120% más de inspecciones que durante el año 2019. Y si comparamos el 2021 con el 2020, ese 100 y pico por ciento creció a su vez en un 30% más. Es decir, que la fiscalización en la calle por parte de la Inspección General de Trabajo en temas de condiciones ambientales de trabajo, lo que tiene que ver con la salud y seguridad de los trabajadores, como de condiciones generales, lo que tiene que ver con la formalidad, con el pago en tiempo y forma, con el goce de los derechos en tiempo y forma, con la no discriminación, etcétera, es algo que se ha aumentado. Los niveles de protección en ese sentido son más altos, porque los inspectores han estado mucho más presentes en la calle, vinculados, entre otros temas, a la necesidad que nos impuso la pandemia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo primero que se controla en estos momentos son los protocolos de salud y seguridad vinculados con COVID. Particularmente en este momento hay procedimientos inspectivos de oficio, que están, cuerpos de inspectores que están en operativos por las calles en diversos lugares de la República, controlando el debido cumplimiento de los protocolos, en el sentido de que entendemos que son fundamentales para el manejo de estas circunstancias de pandemia y como sostén de la economía y como sostén del trabajo, ¿no? En ese sentido, los cuerpos inspectivos cuando visitan las empresas van a lo que todos sabemos. Yo creo que todos tenemos incorporado ya cuáles son los elementos básicos para la lucha contra este virus, ¿no? Dejando de lado obviamente la vacuna, que es lo más importante, son el uso debido, no el mal uso de tapabocas, el tapabocas usado correctamente, la higiene con alcohol gel o lavado de manos, la ventilación y el distanciamiento físico. Esos son elementos fundamentales del control de los inspectores cuando están en la calle. Ahora, conviene decirlo para que nadie se lleve una sorpresa, que los inspectores cuando van por un tema de economía procesal hacen una inspección y controlan lo que tiene que ver con COVID, pero controlan lo que no tiene que ver con COVID. Si los inspectores van a una empresa donde encuentran una instalación eléctrica deficiente y que pone en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores, obviamente que también lo van a marcar. Lo que ha sucedido durante el último año y medio, incluso en estos días hubo alguna que obviamente que por las razones de reserva a las que me debo no voy a explicar ni cómo ni dónde. Lo que ha sucedido ha sido que los cuerpos inspectivos han aplicado clausuras preventivas. ¿Qué son las clausuras preventivas? Las clausuras preventivas son unas clausuras que aplica la Inspección General de Trabajo, que no tienen efectos sancionatorios, sino que el efecto que tiene la clausura preventiva es la de interrumpir la circunstancia de riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores que se está dando en una empresa hasta que la misma remueve el obstáculo. A veces la clausura preventiva demora 20 minutos. La empresa va y compra los CPP, los tapabocas, el alcohol que faltaba y la clausura se levanta. A veces dura más tiempo porque hay que, sanitizar, ventilar, disponer la instalación de mamparas. Esas clausuras preventivas se han dado en numerosas ocasiones durante esta pandemia porque es un mecanismo para ayudar el Contralor y ayudar con el cuidado de la salud de trabajadores y empleadores en circunstancias en que a veces no se dan las condiciones óptimas, ¿verdad? Insisto que es distinto a la clausura sancionatoria. Esta no es una clausura como sanción, sino es una clausura como prevención. Quiero que se entienda porque es un mecanismo que es usado cuando los cuerpos inspectivos detectan que hay algo que no se está haciendo bien en la empresa y hasta que se corrige, suspenden la actividad de la empresa o suspenden parcialmente la actividad de un sector de la empresa. Eso es algo que
que ocurre y ha ocurrido. Pero ahí yo me refería más lo- bien porque ahí está claro por el lado de la salud, ¿no? Ni que hablar y parece bastante claro. Yo me refería a más, bueno, es lo que tiene que ver con la rigurosidad o flexibilidad que puede tener el Ministerio en esta coyuntura para, no sé, lo que son contratos laborales o, por ejemplo, si llega a haber una situación irregular de un trabajador certificado teletrabajando o a ese tipo de cosas que pueden ser más momentáneas de esta de este momento, ¿no? Tan particular. La Inspección General de Trabajo del Ministerio aplica el derecho y la aplicación del derecho es una sola, no se puede aplicar el derecho sin mirarlo. Es decir, si hay una transgresión a las normas, obviamente que la inspección actúa de la debida forma, porque estamos mandatados para eso, no se puede mirar para el costado. Pero en ese sentido, lo que importa destacar es que hay operativos en este momento en la calle, operativos que están velando por la salud y seguridad de los trabajadores y también por el cumplimiento de los aspectos formales de las relaciones de trabajo que tienen que ver con lo que decía recién, con el uso correcto de los mecanismos como es el de la certificación, como es el del seguro de paro, como es el del seguro de paro parcial, donde se han detectado en algunos casos abusos a esos mecanismos que obviamente llevarán los expedientes administrativos, las investigaciones y las sanciones correspondientes si ellas correspondieran, ¿verdad? Pero están los cuerpos inspectivos en esto. Y esos cuerpos inspectivos salen a atender estos temas de dos maneras. De oficio, que como les decía recién, mediante operativos diseñados por la inspección, en puntos de riesgo, en puntos donde se entiende que en el momento se debe estar presente, o también a denuncia de parte que puede ser anónima o nominada. Muchas veces detrás de circunstancias por el estilo, como la de un trabajador que pretende que trabaje enfermo, certificado, etcétera, son causas de denuncias que son atendidas de forma pronta e inmediata siempre por los cuerpos inspectivos. Doctor Tomás Teijeiro, Inspector General del Trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Por favor, gracias a ustedes, un gusto como siempre y aprovecho el espacio para pedirle a los oyentes un especial cuidado en las relaciones de trabajo, un especial respeto por los protocolos y tener bien claro que la libertad responsable es el camino para poder salir adelante. Muchas gracias.